Sí, Mayra, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder dialogar contigo. Gracias por estar en Perú 21 TV. ¿Qué le pareció el discurso del presidente de la República? No ha dicho nada sobre el escándalo de las Fuerzas Armadas. Y otro punto también importante es que la propia premier Mirta Vázquez no ha asistido. Evidentemente que el mensaje más potente es la ausencia de la premier, en vista que es la responsable de la ejecución de las políticas públicas de este gobierno. Si algo ha caracterizado al gobierno de Pedro Castillo ha sido los mensajes simbólicos. ¿Y qué mensaje simbólico más potente que es estar acompañando en la rendición de 100 días de gestión de la premier? Evidentemente la interpretación es que el presidente está por su línea y la premier estaría por una línea totalmente distinta. Por eso no fue a avalar que a este mensaje a la nación que le diríamos que más que rendición de cuentas de 100 días fue una actividad proselitista, un balconazo frente a un grupo de pobladores que no entienden hasta ahora por qué el presidente no se dirige a todo el país. Son más de 30 millones de peruanos. Puede utilizar un sinfín de medios para llegar a la mayor cantidad de peruanos. Es importante valorar que lo está haciendo en provincia, pero que la cobertura y la presentación que sea en un lugar idóneo para poder tener el respaldo, por ejemplo, de algunos datos estadísticos, que al final hemos visto una retahíla de la lectura de las acciones que se vienen desarrollando con normalidad desde hace muchos años en cada uno de los ministerios, vivienda, transportes, Ministerio de Educación, Salud. No ha habido nada nuevo, al contrario, ha dado algunos mensajes que más bien generan una profunda preocupación, como el hecho de incrementar los sueldos por decreto. Los sueldos se incrementan, señor presidente, mejorando la condición económica de las empresas, sobre todo de las pymes, que son las que pagan sueldo mínimo vital y que requieren, evidentemente, mejores condiciones para mejorar justamente el salario de los trabajadores. Y de la misma manera, el anuncio rimbombante de la venta del avión presidencial, que para empezar está desfasado porque viene de los años 90. Y hay un dato para hacerle una precisión. El presidente López Obrador de México, un presidente de izquierda, con una trayectoria, una trascendencia, pretendió vender el avión presidencial que era del año 2011. Hasta el día de hoy no lo puede hacer porque no es tan sencillo vender un avión presidencial porque fueron diseñados exclusivamente para ese tipo de transporte. Con lo cual no estamos diciendo que podría ser una medida. Es importante hacerlo, pero hay que darle mejor utilidad a estos vehículos, en este caso a este avión presidencial, como por ejemplo para que pueda trasladar a mis hermanos de Apurímac. Tenemos un aeropuerto, desde el 2018 no tenemos ningún vuelo a Apurímac. Entonces, señor presidente, es mucho más práctico enviar el avión presidencial adaptándolo para que los andahuaylinos, los apurimeños, paguen su pasaje y puedan tener un vuelo a la ciudad capital de Lima y puedan solucionar un sinfín de problemas, como trasladar personas enfermas que requieren ser evacuados a la ciudad de Lima para una mejor atención. Caso contrario, están viajando un promedio de 18 horas, solo para mostrarle la realidad de cómo se vive en el país. Este anuncio del avión presidencial no es un mensaje populista, tanto como el que decía cuando era candidato que no iba a recibir el sueldo del presidente de la República y que los ministros también deberían bajarse el sueldo una vez que estén en el cargo. No es una medida populista que quiere o pretende distraer de los principales problemas del país, como por ejemplo en esos momentos la nueva crisis política de la Fuerza Aérea, de estos ascensos recomendados donde están inmiscuidos el ministro Walter Ayala de Defensa y también el propio secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, a quien ya se está pidiendo que se le abra investigación por tráfico de influencias. Y que habrían incurrido inclusive en una infracción constitucional en el caso del ministro de Defensa y el propio presidente de la República, Mayra. Esto es realmente grave. Fíjate, él quiere cambiar la línea de tiempo con un mensaje populista, abstrayéndose de un problema latente. Lo que esperaba el país era dar un mensaje contundente respecto a este escándalo en los ascensos. Porque si bien es cierto, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la Constitución establece los procedimientos respecto al tema de la responsabilidad que él tiene como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
y en razón a los ascensos, el presidente lo que tiene es derecho a veto. O sea, el presidente recibe una propuesta de una terna de oficiales que van a ascender a los altos rangos dentro de las Fuerzas Armadas. Y el presidente puede decidir vetar o respaldar a alguno de los oficiales que ha presentado nuestras Fuerzas Armadas, mas no hacer una propuesta por encima de las instituciones, o como quien dice, retirar la propuesta y meter su propia propuesta personal. Ahí está la infracción constitucional que habría cometido el propio presidente de la República. Que ojo, si esto lo procesa el Congreso de la República, esto es causal inclusive de vacancia. Entonces, objetivamente, acá hay muchas irresponsabilidades y negligencias. La semana pasada hemos visto a otro impresentable como el exministro Barranzuela, que en plena actividad de rescatar y proteger a la población frente al COVID-19 con una serie de normas establecidas por el Ministerio del Interior, él estaba haciendo una actividad pública y esto ha generado evidentemente su renuncia, más antes con el inefable Bellido. Entonces, si nos damos cuenta, es el propio presidente y su gobierno con sus decisiones cerradas que están exponiendo la gobernabilidad del país y llevándonos a una situación donde lamentablemente vamos a ingresar a una crisis política con una afectación real al ciudadano de a pie, que va a afectar directamente el bolsillo. Presidente, aumentar el sueldo no va a solucionar el problema, va a ahondarlo, sobre todo si usted no genera condiciones económicas, porque evidentemente si se siguen subiendo los precios, ¿de qué sirve un incremento de sueldos? Sería la primera pregunta para explicarle un poco de economía al presidente Castillo. Que insiste todavía con las facultades tributarias de la reforma tributaria cuando solamente el 20% tributa y el 80% tiene informalidad. Entonces, no se sostiene bajo qué políticas se va a estar realizando esta reforma tributaria. Otro de los anuncios fue ya casi al final de su discurso de la Asamblea Constituyente, que es un clamor popular, cuando ya las encuestas han dicho todo lo contrario y la población requiere de otras medidas inmediatas, como por ejemplo la reactivación económica, la generación de empleo, y de eso no se ha dicho casi nada. Más bien, lo único que ha detallado es el rebote del 12% de crecimiento del PBI que usualmente pasa cuando hay este evento de la pandemia, pero es absolutamente natural, no porque se haya empleado una medida especial de parte de este gobierno. ¿O estoy equivocada, señor Arce? Mayra, connotados periodistas, inclusive personas intelectuales, hombres de izquierda, en muchos análisis mencionan cómo podríamos defender al presidente Castillo ante cada una de estas necedades, de estas negligencias en propuestas, en medidas que supuestamente ha tenido durante 100 días de gobierno. Creo que no hemos visto en los últimos gobiernos, en 100 días, tantos problemas como lo que ha acontecido en la gestión del presidente Castillo. Y esto a consecuencia de la propia necedad del presidente Castillo, y eso genera evidentemente toda una situación de crisis política. Hemos escuchado al presidente reiterar con el tema de la Constitución, ha tratado, entiendo, de explicar que estamos buscando el momento constituyente, se llama, o sea, ese espacio donde hay un consenso social de todos los sectores. Ojo, presidente Castillo, no solamente es la izquierda, esto es un proceso conjunto. Yo estoy de acuerdo con cambiar la Constitución, pero tiene que ser un proceso de reflexión ciudadana, como se ha dado en Chile, después de varios meses de protesta, inclusive de exposición del propio gobierno de Piñera, que ya llegaba a su renuncia, la pandemia lo salvó, y se llegó un momento donde todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo para promover una asamblea constituyente, cosa que no se está dándose en el Perú, que deberíamos trabajarlo, por supuesto, pero nuevamente vuelve con el discurso populista, y lo único que hace es generar una crisis política innecesaria. Lo sorprendente de este mensaje a la nación, Mayra, es que nos ha hablado de los 100 días anteriores a su gestión, porque empezó a hacer una retahíla de menciones de los problemas y los males de nuestra sociedad, y después ha hecho una serie de ofrecimientos a futuro. Parece que el presidente no entiende que es ahora presidente de la República, no está en campaña, para que él pueda
seguir haciendo populismo, pregonando. Entiendo que está en una plaza, ha empezado cantando, está muy bien en su estilo, se respeta, pero presidente, es momento de gobernar el país con responsabilidad, con compromiso, con seriedad. Usted habla de lucha contra la corrupción, está presentando un proyecto de ley para que los sindicados, ojo, en investigación fiscal, ya no puedan postular aquellos que tienen denuncias por corrupción. O sea, ni siquiera una sentencia. Entonces yo me imagino, la pregunta cae por su propio peso, si va a ser tan drástico, si va a ser tan draconiano en su propuesta con los que son denunciados, ¿cómo será con los que ya han sido sentenciados? O más bien los que son sentenciados tienen la omnipotencia del gobierno o la ceguera, diría, porque no quiere ver la realidad, porque ahí tiene a su socio Vladimir Cerrón sentenciado en segunda instancia por corrupción y que permanentemente tiene espacio político en toma de decisiones. Entonces, no hay coherencia, pues, Mayra. Causa hasta indignación escuchar al presidente porque acaban de nombrar a la responsable de la Sutran y le encuentran que tiene 3 denuncias de tendera, o sea, de estar robando en centros comerciales, acaba de renunciar por eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde cae su propuesta de lucha contra la corrupción cuando tiene funcionarios tan altamente cuestionados y que lamentablemente dejan mucho que desear? Parecería que corsarios y piratas están tomando el poder. Es lamentable y no podemos quedarnos callados, al contrario. Es dignidad del país, luchar por la dignidad del país, a confrontar este tipo de medidas populistas que lo único que generan es problema y caos. Claro, y en la masificación del gas es lo único que ha dicho es que ya hay un proyecto de ley y ha exhortado al Congreso de la República que ya lo apruebe, pero no se ha hablado de los términos y condiciones de cómo va a ser esta masificación del gas cuando la red de distribución que le correspondía hacer el Estado hace más de 11 años no está hecha. Y parece también un discurso populista porque si esa red de distribución de las tuberías para el gas no se han hecho en 11 años, entonces, ¿cómo va a ser posible la masificación del gas en estos años que le queda a Pedro Castillo? Si es un proyecto de gran magnitud que requiere además una gran inversión. Es bastante contradictorio, Mayra, porque en un momento él hizo la crítica sobre sus propuestas. Él mencionó que cuando él habla de nacionalización, inmediatamente las fuerzas de la derecha, la oligarquía sale y se opone, y después habla de la masificación del gas. Habría que explicarle los conceptos, ¿no? Una cosa es totalmente distinta a nacionalizar y otra muy distinta a masificar. Evidentemente que todos estamos de acuerdo con la masificación del gas. Inclusive, personalmente y humildemente tengo una aspiración mayor. Busco la soberanía energética de nuestro país. ¿Qué significa? Que con nuestros recursos tengamos la suficiente capacidad de atender nuestra demanda y que los excedentes los exportemos, pero que garanticemos la distribución eficiente y sobre todo económica a costo real que beneficia a las grandes mayorías el consumo energético, en este caso del gas, cosa que no está hablando el presidente. Entonces se vuelve a repetir y se entra en un círculo vicioso de juego perverso de palabras donde lo único que están buscando es populismo. Vamos a vender el avión presidencial para atender a los niños en los hospitales. Vamos a cambiar la Constitución movilizando a todo el pueblo. Y sigue haciendo ofrecimientos, vamos a incrementar el sueldo a 1,000 soles. Nadie va a ganar menos que 1,000 soles. El asunto es que, ¿quiénes son los que pagan el sueldo mínimo vital? Las empresas formales. ¿Y quiénes son los formales? Dentro del sector PYME es un sector minoritario, lo que se requiere es estimularlos para que puedan ser formales. Si tú le pones la valla alta en la formalización, como es el hecho de cumplir, en este caso, un sueldo mínimo, con eso no estoy yendo y atentando contra el derecho de todos los trabajadores, pero con objetividad. Hay trabajadores part-time, ahora con esta revolución que ha habido con la pandemia y la virtualidad, evidentemente la gente ya no quiere trabajar en la lógica de las 8 horas de trabajo en una oficina o en un taller. La idea es hacer un trabajo complementado entre virtualidad y presencialidad. Entonces, ¿dónde están más bien las ideas innovadoras del gobierno
para generar y estimular ese sector y evidentemente pagar lo que corresponde por la mano de obra con todos los derechos. Pero por imposición de ley lo único que va a causar es que muchas de las pequeñas empresas que están sobreviviendo o bien cierren porque van a declararse en quiebra o simplemente pasen a la informalidad. ¿No se da cuenta de esto el presidente de la República? Muy bien, señor Arce. Ya para finalizar, ¿usted cree que Mirta Vázquez, así breve nomás, ya para irnos, cree que la premier Mirta Vázquez pueda sostenerse en medio de esta crisis política o vamos a ver a una Mirta Vázquez liderando el gabinete porque ella ya había puesto su posición el día de ayer, pero sin embargo la permanencia de Ayala, así como fue con Maraví, continuó? Entonces, ¿cómo cree que este escándalo le puede afectar a la investidura de Mirta Vázquez y si ella lo va a permitir? Mira, es una situación muy compleja para la premier Mirta Vázquez, pero como te digo, así como existe el mensaje simbólico en la política, justamente acciones como la ausencia en la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno del presidente de la República es una muestra palpable y evidente de que ahí hay una crisis, de que ahí hay una decisión respecto a las decisiones de gobierno. Ahora bien, en lo personal es una cuestión ética. No respaldaría jamás acciones que inclusive lindan con infracciones a la Constitución o el hecho de nombramientos como este caso de la jefa de la Sutran, esta señora Zamora, que tiene un antecedente penal inclusive como mérito, entre comillas, para asumir el cargo, y si seguimos enumerando, deja mucho que desear, porque al final Mirta Vázquez es la jefa del Consejo de Ministros, es la responsable de la ejecución de las políticas públicas y sobre sus espaldas recae todo el peso del gobierno. En consecuencia, si ella va a seguir en un silencio cómplice, porque evidentemente el silencio es complicidad, va a tener que asumir las consecuencias políticamente. Pero no solamente es Mirta Vázquez, recordemos bien a todos sus socios políticos ocasionales que se subieron al coche del gobierno en la segunda vuelta. Son ellos también que tienen que asumir la responsabilidad. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida y que el tiempo y la historia juzgará de acuerdo a sus actos. Pero la situación en este momento es de ingobernabilidad y una falta de capacidad para poder alinear y ordenar el gobierno en función de las necesidades del país. Sentido común, cuestión elemental en la vida que no vemos en el gobierno en este momento y está generando una crisis innecesaria a consecuencia de la incompetencia y que evidentemente parece que el cargo les está quedando muy grande. No solamente al presidente, sino a una serie de impresentables que tienen encargos de función. Vamos a ver entonces, señor Arce, cómo se van realizando estas reuniones. ¿Qué es lo que va a decir Mirta Vázquez en los próximos días? Vamos a estar muy al pendiente. ¿Qué es lo que va a suceder con Walter Ayala? Acordémonos que el viernes está citado a la Comisión de Defensa y el día lunes también quien está citado a la Comisión de Defensa es Bruno Pacheco, el secretario de Palacio de Gobierno. Yo le doy las gracias por estar en Perú 21 TV. Muchísimas gracias, señor Arce. No, gracias a ti, Mayra. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo.